Y vamos a mirar en la palabra del Señor Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 de la palabra del Señor. Pero tomamos la lectura del capítulo 52 del versículo 13 en adelante. Sí, pero tomamos capítulo 52, versículo 13. Ahora, recuerde que les he mencionado que ni los títulos, ni los capítulos, ni los versículos estaban en los manuscritos antiguos. O sea, la Biblia no se escribió con títulos, ni capítulos, ni versículos, sino eran bloques de escritura. Entonces, por esa razón, este capítulo tiene que ver con el anuncio que hace el profeta Isaías 750 años antes de que nazca Jesús. Entonces, este es un texto mesiánico, o sea, que anuncia el Mesías, que anuncia acerca de Jesucristo, que habla acerca de Jesucristo. Entonces, por eso, del versículo 13 del capítulo 52, dice el siervo sufrido del Señor. En otra versión, en Reina Valera, dice el siervo sufriente. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque como ustedes pueden observar, del capítulo 52, versículo 13 en adelante es donde comienza la historia que está relatando el profeta, que si lo comenzara en el 53:1, entonces ya se perdería lo anterior que menciona, esos versículos 13 al 15. Entonces, por eso les aclaro acerca de los versículos y capítulos que no estaban así, entonces son bloques. Lo mismo que cuando usted está leyendo Juan y llega al capítulo 8, entonces está hablando de una cosa y luego entra que la mujer adúltera y sigue hablando de otra cosa. Es porque simplemente no eran por bloques como estaba allí, sino que fue un escrito, una carta de Juan donde estaba completa. Muy bien, entonces veamos qué dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el capítulo 52, versículo 13, y luego seguimos con el capítulo 53. Dice así la palabra del Señor: miren, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor, así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, reyes se quedarán sin palabras por causa de él, porque lo verán, lo que no se les había dicho, y entenderán lo que no escucharon. Una explicación aquí de lo que acabamos de leer y ustedes mirar en la palabra. Dicen, mi siervo, miren, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor. Pero ¿qué es lo que dice el 14? Así como muchos se horrorizaron de él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Recuerde lo que pasó con Jesús cuando lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron y todo lo que le hicieron, entonces quedó totalmente desfigurado. Así que la imagen que nosotros vemos de Jesús, por ejemplo, fue una pintura muy conocida de un Jesús que pintó Leonardo da Vinci, un italiano, y tomó un modelo italiano, pero los judíos no son con cara de italianos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que estaba totalmente, ¿qué? Desfigurado. Ahora vamos entonces, 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos. Y no pensamos que fuera alguien importante.
Recuerden que está hablando de Jesús. Y sigue diciendo la palabra, versículo 4, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por nuestras maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque Él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. ¿Qué les pareció el texto? ¿Pudieron entender todo el proceso, todo lo que se refería? Habla acerca de la muerte de Jesús y habla acerca de cómo fue esa muerte y habla acerca del sufrimiento, de los dolores y todo lo demás para que usted y yo no tengamos que vivir lo mismo. Pero aparte de eso, habla acerca de su sepultura. Dice que murió como un criminal. Recuerda que murió en medio de dos ladrones. Y dice, y en la tumba fue su sepultura. Pero que el Señor lo levantó y dice, y ahora está conmigo. O sea que Dios le resucitó de entre los muertos y dice que ahora está sentado a la derecha del Padre. Entonces allí se describe perfectamente en Isaías, en el capítulo 53, todo lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es nuestro tema en esta mañana. Vamos a hablar acerca de, recuerden, ahora 8 días estábamos en el mensaje hablando de quién es este, que hasta el viento y la mar le obedecen. Hoy vamos a hablar acerca de quién es ese. Que resucita al tercer día. ¿Dónde estuvo él, su espíritu, su espíritu y su cuerpo? Porque no tocaron el cuerpo. ¿Dónde estuvo en esos 3 días? Bueno, la palabra del Señor dice que el polvo va a la tierra como era, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Y Pedro dice que fue a los espíritus encarcelados, o sea que estuvo yendo de un lugar a otro en una tarea, pero decir claramente dónde estuvo, yo no puedo decirle lo que no dice la palabra. O sea, ya sería especulación de decir, no, es que algunos dicen creo que es el credo católico o algo así, que dice y descendió a los infiernos. Pues la Biblia no dice acerca de eso, dice que lo único que dice la Biblia es que fue a los espíritus encarcelados, por eso dicen que fue a los infiernos, pero
la Biblia no dice con certeza qué pasó en esos 3 días, a dónde fue. Lo único que sé es lo que la Biblia dice, que el polvo va a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio. Ese es uno de los misterios del Señor, y donde la Biblia calla, yo también me quedo callado para no decir lo que no debo decir, o enseñar lo que no debo enseñar. Entonces no hay ningún texto, no hay otro texto en la Biblia que afirme, no, es que cuando él murió fue a tal parte, no, es que cuando él murió hizo esto. Lo único, solamente hay un texto en Pedro, pero no es tan claro, que dice, y fue a los espíritus encarcelados. Es el único texto que hay. Así que por fe solamente creemos que Jesús murió y resucitó al 3er día y se levantó de entre los muertos. Ahora, muchos testigos hay de su resurrección, pero ¿dónde estuvo en esos 3 días? Es lo mismo que cuando habla de a los 12 años, cuando él tiene 12 años, aparece en el templo hablando con los doctores de la ley, y después de eso no vuelve a decir nada hasta los 30. Entonces algunos dicen, no, es que fue al Tíbet, que fue a otra parte, o sea, dicen cantidad de cosas, que a dónde fue entre los 12 y los 30 años. Lo único que la Biblia dice es, y Jesús crecía, o sea, estaba hablando en su casa, y crecía en estatura y sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. En Lucas 2:50, perdón, es la única parte donde menciona acerca de eso. O sea que para mí estaba en su casa trabajando carpintería, como el papá, porque no dice que fue a un lugar o que fue al otro, o que fue y se presentó en tal lugar, y dice, y fue a la sinagoga como era su costumbre. O sea que la gente lo veía ir a la sinagoga durante todo ese tiempo. Ok, vamos a ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a orar entonces al Señor. En este segmento de lo que estamos teniendo, y ustedes allí en su casa, tenemos el estudio bíblico y tiempo de oración. Entonces vamos a tener un tiempo de oración y luego entramos a estudiar la palabra del Señor, donde la lección de hoy es llamados a edificar, edificados por el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Edificados por el Espíritu Santo, después de nuestro tiempo de oración. Vamos a orar entonces al Señor. ¿Peticiones? ¿Tienen algunas peticiones? Recordemos a nuestro hermano Carlos Hernández en su salud, al hermano Pedro. Tenemos varios enfermos, tenemos otros viajando. Recordemos a nuestros hermanos que están viajando. Pidamos al Señor que los bendiga donde están y que los regrese a sus hogares bien en el viaje de regreso, supongo esta tarde, la mayoría de ellos. Iba a pedir una petición para que mi esposa se mejore, que es que está de la columna, está siempre un poquito delicadita. Y por la salud del nieto mío, que para que él se encuentre todo. Amén. Oremos entonces al Señor por la familia Aguirre, la esposa y el nieto del hermano Luis, para que Él les sea bendiciendo físicamente y también espiritualmente. ¿Otra petición? ¿Peticiones? ¿La familia? ¿Familia qué? Familia Nivia. ¿Nivia? Sí. Nivia, familia Nivia. Oremos al Señor por ellos para que Él les bendiga. ¿Alguien más? Muy bien. Quiere decir que si no hay peticiones, el resto está bien. Por favor, oren al Señor. Tengo un viaje el martes para Ecuador. Que el Señor bendiga mi viaje y lo que vamos a hacer allá en el trabajo allí en Ecuador. Que sea el Señor glorificándose en la tarea. Oremos entonces al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu infinita misericordia, por tu gran amor para con nosotros. Glorificamos tu nombre en esta hora y bendecimos y te damos gracias, eterno Padre, por la vida de la familia Aguirre, que te estamos suplicando tu mano sanadora y divina esté sobre el cuerpo de nuestra hermana y de su nieto,
Porque Padre, tú no estás limitado por la distancia, así que donde ellos están, una sola palabra tuya bastará para llevar salud, para llevar bendición, para llevar salvación a la vida de su familia. Gracias por la vida de Esperanza, por la vida de su mamá, que tu amor y misericordia esté siempre con ellas y seas guiándoles y guardándoles en todo lo que emprendan. Por mi hermano y su trabajo, Señor, te damos muchas gracias por bendecirlo, por guardarlo. Por la familia Nidia los presentamos delante de ti, Señor, para que seas guardándoles en todas las cosas, que seas bendiciéndoles, dando salud, dando bendición a su hogar, a toda su familia. Señor, trae sanidad económica, sanidad física, sanidad espiritual, y que en todas las cosas te agraden a ti, y que los que no te conozcan lleguen rendidos a tu palabra. Gracias te damos por la familia de Sanabria, que tú seas bendiciendo la vida de Jael, la vida de Marta, la vida de sus hijos, de sus nietos. Gracias, eterno Padre, por sus familias, guárdales en todo lo que emprendan, protégeles en el nombre de Jesús. Vuelve a ti el corazón de ellos y afirma sus pies en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por mi hermano William, por su familia, por sus hijos. Gracias por bendecir a Juan Esteban, Señor, y el permitirle alcanzar la meta propuesta de graduarse profesionalmente. Ahora, Padre, también, Señor, te imploramos que tu bendición sea sobre él, abriéndole puertas para ejercer su profesión y que tu nombre se glorifique sobre su vida. Sígueles bendiciendo, Señor, dales gracia con sus vecinos, dales gracia con la gente que les rodea, para que sean un testimonio vivo y eficaz de tu amor y de tu palabra en medio del lugar donde viven. Glorificamos tu nombre, Señor, por la familia Jaramillo, por Arturo, Mireya, donde ellos se encuentran. Tu bendición sea sobre ellos, les alcance y les guarde. Gracias por la vida de Lorena, de Santiago, de su familia, de las personas que le rodean, de las novias, de los novios. Gracias, eterno Padre, por bendecir sus hogares, por bendecir su vida. Gracias, eterno Dios, por la vida de la familia Jaramillo Prado, donde están, Señor. Vuelve a ti su corazón, vuelve su corazón hacia ti, que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable, que te agraden, que se glorifiquen en tu nombre, que sus hijos, eterno Dios, conozcan de tu palabra, de tu amor, se entreguen a ti y vivan de acuerdo a tu propósito. Bendice a Marta, Señor, guárdale, protégele en todo lo que emprenda, bendice a sus hijas y tu protección sea sobre ellas, Señor. Bendice su economía, bendice su vida espiritual, su vida física. Toca el cuerpo de nuestra hermana Beatriz, Señor, bendícele, toca sus rodillas, bendice a Manuel, eterno Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendición sobre ellos. Glorificamos tu nombre por Gloria Estela, por Cristian, por sus sobrinos. Que tú les bendigas y les guardes, Señor, que sea tu amor protegiendo sus vidas. Gracias te damos por la familia Molina, donde ellos se encuentran, tu bendición sea sobre ellos. Claudia, Jorge, Mateo, tu bendición sea allí en sus vidas. Gracias, eterno Dios, por permitirles salir a pasear, salir a tener un tiempo de descanso, y sobre todo, Señor, que el descanso sea espiritual para sus vidas en esta mañana, escuchando tu palabra, reflexionando en ti. Bendice a la familia Rosero, tu amor sea sobre ellos. Padre, pasa tu mano sanadora y divina sobre los pies de mi hermano Pedro Pérez. Bendice a Marta Isaura, Pedro Manuel. Gracias te damos, Señor, por la familia Rosero. Bendice a sus hijos, guárdales en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, por Diego, Joana, Sebastián, Juan David. Tu amor les proteja y les cubra en todo tiempo. Gracias por mi familia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Nosotros te amamos primero, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. También, eterno Dios, te suplico en el nombre de Jesús una bendición muy especial por la familia Acevedo López allí en Costa Rica, que tú seas bendiciendo, derramando bendición sobre ellos, mitigando los dolores del cuerpo de Noemí y glorificándote en su familia, Señor. Dales la paz, la fortaleza, la tranquilidad que requieren en tu presencia. Señor, mueve la fe de ellos hacia ti, la confianza, el descanso en tu presencia, y que puedan ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. Gracias, mi buen Dios, por amarnos, gracias por cuidarnos. Bendice, Señor, a las personas que nos están escuchando desde sus hogares, aquí en Colombia y fuera de Colombia, Señor, donde la gente
nos está viendo y escuchando, tu gracia sea sobre ellos. Allí extiende tu bendición, sanidad física, económica y espiritual sobre cada vida de las personas que escuchan hoy de tu palabra, de tu amor y de la reflexión que haremos. Te damos muchas gracias, Señor, porque estás aquí, por tu presencia en medio nuestro, porque sé que estás aquí. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y eso es suficiente para nosotros, Señor. Tenemos confianza plena en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia para con nosotros. Ahora, Señor, continúa en medio nuestro y permítenos glorificarte en todas las cosas. Y todo esto porque Cristo Jesús lo ha hecho posible. Señor, gracias te damos por todo tu amor y cuidado para con nosotros. En Cristo nuestro Señor te glorificamos, ahora y siempre, Señor. En Él, por Él y para Él. Y tuya sea la gloria, ahora y siempre, y siempre, y siempre. Amén. Edificados por el Espíritu Santo, nuestro tema para esta mañana. Ahora, recuerden que ahora 8 días estudiamos acerca de la palabra del Señor. Y quiero que esa palabra ustedes siempre la estén leyendo, como la recomendación bíblica es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que no se debe apartar de nosotros ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. Dice, para que lo guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Hoy vamos a estudiar entonces acerca de lo que la palabra del Señor nos dice de edificados por el Espíritu Santo. Uno de los grandes errores que hemos cometido a través de nuestra vida cristiana es que hemos tratado de vivir la vida cristiana a través de nuestras fuerzas. Hemos tratado de vivir la vida cristiana a través de lo que nosotros consideramos que es la manera de hacerlo, de lograrlo, y de pronto encontramos que, como si nos estuviéramos chocando contra una pared. A veces nos levantamos con el mejor propósito de hacerlo, de vivir lo mejor posible, de ser las mejores personas, de vivir lo más correctamente posible, de hacerle bien a todos, y terminamos, ni siquiera ha avanzado mucho el día cuando ya la hemos embarrado, o ya hemos tenido el primer choque, ya hemos tenido el primer conflicto. Y el asunto es porque pensamos que a través de lo que nosotros sabemos, conocemos, podemos, entonces lo vamos a lograr y vamos a hacerlo. Y claro, y como hoy en día nos dicen, supérese a sí mismo, usted puede, usted es capaz. Pero en la vida espiritual, en la vida cristiana, no podemos sin Jesús. Juan capítulo 15 dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida espiritual, la única manera de vivirla, la vida espiritual, la única manera de disfrutarla, la vida espiritual, la única manera de permanecer fiel es a través de la presencia del mismo Dios en nuestra vida. Y la presencia de Dios en nuestra vida es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es la única manera. Entonces, algunos dicen, no, pero es que vivir la vida cristiana es muy difícil. Claro, es muy difícil. Sin Dios es muy difícil. Otros dicen, no, pero es que entender la Biblia, eso no. Me acuerdo hace muchos años que decían, no, el que lee la Biblia se vuelve loco. Yo la estoy leyendo hace más de 45 años y no estoy loco. Bueno, estoy loco por el Señor, pero no por otra cosa. El asunto es que ¿cómo vamos a entender lo espiritual si no es de manera espiritual? No hay otra forma. Dice Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el hombre natural no entiende. Entonces, para poder entender lo espiritual necesitamos ser ¿qué? Espirituales. Entonces, para poder entender la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para mostrarnos y orientarnos acerca de qué? De su palabra.
Es como si yo estuviera aquí hablando acerca del diluvio y Noé estuviera ahí sentado. ¿Qué sería mejor? En vez de yo poner a decirles a ustedes, ¿cómo fue el diluvio? Noé, venga, cuénteles a ellos qué fue lo que pasó. ¿Sí o no? Eso es, entonces igual, para entender la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo que nos oriente y nos guíe de acuerdo a esa palabra. Entonces vamos a mirar Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Recuerden que en este segmento de enseñanza que tenemos, usted puede preguntar, opinar, diga todo lo que quiera, así le parezca absurdo, no, dígalo, y no se quede sin preguntar, y no, es que no voy a preguntar porque me da pena, que van a pensar que yo no sé. Pues es que por eso uno pregunta, para poder saber. Siempre pregunte. Claro, entonces pregunten. Ahora, siempre tendré la respuesta para ustedes. Si la sé, les explico. Si no sé, les voy a decir, no sé. Voy a investigar, pero no me voy a poner, no voy a hacer la del país, inventarla, no. No es para inventar, es para decir lo que la palabra tiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Juan 14, 16 y 17? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lea, Esperanza? Para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Muy bien, entonces noten, la pregunta es, ¿cuál es la promesa del Señor Jesucristo para todos sus discípulos? ¿Cuál es? ¿De acuerdo a ese texto? ¿La promesa es cuál? Que nos ofrece el Espíritu Santo para la salvación eterna. Nos ofrece el Espíritu Santo, ¿a quién? ¿A los pastores? A los discípulos. ¿A quién se le ofrece? A los discípulos. Eso incluye pastores, el que barre, el que predica, el que enseña, todos. O sea, el Espíritu Santo no es exclusivo para los pastores. El Espíritu Santo no es exclusivo para determinadas personas. La promesa del Espíritu Santo es ¿para quién? Para todos los seguidores de Jesús. Eso entonces quiere decir que usted tiene ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, también es para usted. Usted lo tiene. Esa es la promesa del Señor. Yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. Ahora, note lo que dice, rogaré al Padre y enviará otro consolador. Para los que dudan acerca de la Trinidad en la Biblia, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece la Trinidad, no la palabra. La palabra no la busque, que no la va a encontrar. Ni entra en Google buscando Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar porque no existe. Pero sí existe ¿qué? La Trinidad. Note lo que está diciendo allí. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Rogaré a quién? Al Padre. ¿Para que les envíe qué? El Espíritu Santo. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rogaré al Padre para que les envíe el Espíritu Santo. Entonces ahí está ¿qué? La Trinidad. La Trinidad es una realidad, por eso creemos en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, esa fue la promesa entonces, ¿para quién? Para la iglesia, para los discípulos del Señor, para sus seguidores. Ahora, veamos Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Marta. Cuando venga el Espíritu de la verdad, nos guiará a
toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas? De acuerdo a este texto. ¿Cómo? Él nos va a guiar en toda la verdad, toda la verdad. Porque Él nos va a guiar hacia toda verdad. ¿Por qué otra cosa podríamos pensar de acuerdo al texto? Porque cuando nosotros como creyentes y como personas de fe empezamos a hablar y no tenemos el tema preparado o la pregunta o la respuesta, pero Él en el momento que él como que nos va dando, nos va fluyendo en nuestras palabras lo que debemos de decir. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué otra cosa pueden encontrar? ¿O qué otra cosa piensan ustedes? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida? Siempre vamos en el mundo hay mucho mal y nosotros vamos con el mundo, entonces si lo tenemos a Él, Él nos hace pensar que no debemos ir por allá, sino seguir por este camino, así lo demás sea malo, pero Él es el único que nos ayuda. Perfecto. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos hace entender si esto es bueno o esto es malo. Cuando no se tiene el Espíritu Santo, se piensa que se está haciendo bien. Por ejemplo, un hombre sin el Espíritu Santo, entonces va y busca una mujer fuera de su esposa y piensa que es muy macho, que es muy conquistador, que es muy hombre. Pero cuando se tiene el Espíritu Santo, ¿qué le dice el Espíritu Santo? Usted la embarró, está en pecado, no está haciendo correctamente, hombre o mujer, eso va para cualquier lado. Entonces es el Espíritu Santo que nos hace caer en cuenta que estamos haciendo mal. El que roba, no, es que yo robé para comer, y entonces su naturaleza humana le dice, no, pues es que había que calmar una necesidad. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? No, eso es robo. No importa que tenga hambre o que robó para darle a los pobres, a los Robin Hood. No es que le quitó a los pobres, a los ricos para darle a los pobres. No, es robo. Así simplemente. No, pero es que apenas eran unas monedas o eran unos millones. No, eso es la ley colombiana, que entre más robe, entonces lo mandan a la casa. Claro que había un tipo que estaba aburrido en su matrimonio y no quería ver más a su mujer ni nada, y entonces atracó un banco para que lo mandaran a la cárcel, y lo cogieron preso y le dieron casa por cárcel. Entonces ya se imagina lo que le pasó. Lo hizo para poder salir de la casa aburrido, y lo que le dieron fue casa por cárcel. Eso salió en el tiempo. Ahora, no sé qué tanto sea de verdad, que tanto tenga de verdad, pero lo leí en el tiempo esta semana. Gloria. Su palabra lo dice, el Espíritu es Espíritu. ¿Por qué se le llama persona? Porque el problema es que cuando nosotros pensamos en persona, pensamos es en la parte física. Dice, esa es una persona. O sea, en la parte morfológica del ser humano. Entonces del antropomorfo. Entonces, no, este es persona. Pero ¿por qué es uno persona? Piensa, tiene razonamiento, se comunica, siente. Esas son características ¿de qué? De persona. ¿Y el Espíritu Santo se comunica? Claro. ¿Siente? Sí, dice que clama con nosotros con gemidos indecibles. Dice que se duele por la condición nuestra. Entonces, ¿eso le hace qué? Persona. Lo que pasa es que cuando pensamos en personas, siempre pensamos en la parte física. Y por eso algunos tienen problema con Dios, cuando dicen, bueno, ¿y cómo es Dios?
Y claro, la Biblia nos describe a Dios de manera antropomórfica, dice que el anciano de días o que está en tal parte, pero recuerden que Dios es espíritu. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. Lo que pasa es que el hombre, para poder, digamos, comunicarse o interpretar, le da ¿qué? Figura humana. Y entonces pensamos, que la única persona fue Jesús. No, es Dios, es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque tienen la misma característica, o sea, se comunican, sienten, piensan, son inteligentes. Eso es lo que lo hace persona, no solamente la parte física. Me hicieron una pregunta muy lejos hasta donde yo entiendo la palabra. Me preguntaron, si leemos el Antiguo Testamento, Dios es cruel, tiene guerras, tiene hombres violadores, hombres crueles, hombres salvajes. Pero si leemos el Nuevo Testamento, Jesucristo, su Hijo, es un ser de verdad justo. Yo no creo en el Dios de la crueldad, pero sí alcanzo a creer un poquito en Jesús. Y Espíritu Santo no sé quién es. ¿Qué contestaría usted, pastor? Bueno, lo primero es que si se lee el Antiguo Testamento y comienza a leer Génesis, dice que Dios todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. O sea, ¿cómo lo hizo Dios? Bueno. Pero en el capítulo 3 dice, y la serpiente engañó a Eva, y Eva pecó, y la maldad entró en el mundo. ¿Por quién entró? ¿Por Dios? ¿Por el hombre? El hombre fue el que pecó, Dios no lo mandó a pecar, Dios lo hizo bueno y bueno en gran manera. Lo que pasa es que cuando nos hizo libres. O sea, lo que llamamos libre albedrío. Entonces somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Nadie nos obligó. Bueno, no sé si alguno de ustedes lo obligaron a casarse con una escopeta y que tiene que casarse, pero la mayoría lo hicimos voluntariamente, tomamos nuestra propia decisión, dijimos sí, y asumimos ¿qué? Las consecuencias de haber dicho sí. O sea, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Eva tomó su propia decisión. La serpiente no se le enrolló en el cuello y comenzó a apretarle y a decirle, mire, si no come de eso la voy a ahorcar. No, le dijo, si come, usted no va a morir, va a ser como Dios. Y Dios le había dicho, si come se va a morir. ¿Quién miente, la serpiente o Dios? Eva escogió que el que mentía era Dios. Así de sencillo. ¿Y eso trajo qué? La maldad al mundo. Luego, cuando irrumpe la maldad en el mundo, entonces, ¿qué hay? Dice Génesis capítulo 5, versículo 6, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y el deseo y el pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Cuál era la tendencia del ser humano? De continuo solamente ¿qué? El mal. Pero lee el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo capítulo 3, y ¿qué dice? En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, o sea que solamente piensan en ¿qué? En lo malo. Y dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, la misma situación, ¿a través de qué? Del tiempo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma a un hombre de fe, Abraham, y forma con él un pueblo. O sea, hago este recuento largo por la cuestión de para poder llegar a la situación de por qué el hombre es así, porque Dios tomó decisiones contra ellos de castigo. Entonces, cuando viene el Abraham, Dios comienza a formar con él un pueblo y le muestra su ley y le muestra su norma para que vivan de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Pero les dice, si ustedes, y leas el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, dice, si ustedes se portan bien y hacen esto, guardan mi palabra, me obedecen y todo, entonces dice, les bendeciré su tierra, su familia, sus hijos, una cantidad de, o sea, léaselo, se lo recomiendo que lo lea, cantidad de bendiciones. Pero luego, después de que les dice todo eso, les dice, si ustedes no obedecen y caminan de acuerdo a mi ley y no hacen todo lo que les mando, entonces ustedes recibirán ¿qué?
castigo, su tierra se convertirá en tal cosa, los padres se volverán contra los hijos contra los padres, los esposos contra los esposos, las esposas contra los esposos, etcétera, etcétera, y dice, y vendrá sobre ustedes maldición. ¿Quién tomó la decisión? Dios le dijo, mire, escoja hoy la vida para que viva, o escoja la muerte para que muera. Pero usted, ¿qué? Escoge. Entonces, ¿el hombre qué? Escogió. ¿Pero qué había dicho Dios? Castigaré. Ahora, dentro de ese castigo, el problema es, entonces algunos llegan y dicen, no, pero mire la crueldad, ancianos, mujeres y niños. Solo tomo un ejemplo, caso de Lot. Lot está viviendo en Sodoma y Gomorra. Unos ángeles vienen a avisarle a Lot que salga de allí, pero esos ángeles habían tomado forma corpórea, humana, y les dice, salgan de allí. Y la gente del pueblo se va contra los invitados de Lot y quieren violarlos. Eso es lo que dice el texto. ¿Y quiénes iban allí? Hombres, mujeres y niños. Porque los niños se estaban levantando de acuerdo a ¿qué? Al ejemplo de sus padres. Esa era su tendencia, esa era la maldad. Y entonces Lot les dice, no señores, no hagan eso con mis invitados, qué pena, y van a traer maldición sobre la ciudad. Vea, tengo unas hijas vírgenes, se las dejo a ustedes, que no debió haberlo hecho, pero por lo menos estaba diciendo, para que no le hagan mal a estos, tengo unas hijas vírgenes. Y yo, no queremos eso, queremos es a estos. O sea, el pecado de sodomía es lo que hoy estamos teniendo, que la gente está llamando igualdad de género, que la gente está llamando, lo está pintando de otras maneras, pero se llama en la Biblia pecado. Y entonces viene ¿qué? El castigo sobre ¿qué? Sobre toda la ciudad. Entonces cuando consume a los niños, a los ancianos, a las mujeres, entonces uno mira eso como crueldad. Pero ¿cómo se están levantando los niños? Hoy tenemos niños de 12 años, sicarios. Y de 12 años es un niño, sicario. Hoy tenemos niños de 10 años consumiendo droga. Y hoy tenemos niños en colegios abusando de los otros niños, peladitos de 10 a 15 años, violando a sus compañeros en las escuelas y colegios. ¿Estoy mintiendo? Usted no que coja el periódico o escuche noticias. Ese es el pan de cada día. Entonces, cuando Dios decide exterminar todo ese pueblo, si deja vivos a esos peladitos que estamos hablando hoy, si los dejara vivos, ¿cómo va a ser el mañana de ellos? Entonces lo que hizo Dios fue tomar una medida correctiva y acabar con toda una generación perversa y maligna. No fue crueldad. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de los niños? Dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces cuando ese niño muere, ¿para dónde se va? Para el cielo. Ahora, si usted es católico y lo quiere mandar para el limbo, no hay problema, usted lo puede mandar para allá, pero Dios no lo va a mandar para allá porque eso no existe. No hay sino cielo e infierno. Entonces solamente hay esos dos lugares, cielo o infierno. Entonces lo que hace Dios es, lo que hizo con esos niños, que les parece masacre o crueldad, fue salvarlos de una condenación eterna del infierno. Esta sería la respuesta. Lo que hizo Dios fue salvarlos de una condenación eterna. Ahora, ¿por qué viene todo ese sufrimiento a los pueblos y todo lo demás? Dice, porque me abandonaron a mí, me dejaron a mí, dejaron mi palabra y se fueron tras sus ídolos, sus imágenes y todo lo demás. Lo que está pagando Venezuela hoy en día no es gratuito. Y estoy pidiendo mucho al Señor por Colombia para que no nos pase igual o peor, porque la corrupción y la idolatría en Colombia es bárbara. En Perú meten los presidentes a la cárcel,
En Perú se suicidan los expresidentes por corruptos porque los van a meter a la cárcel. Meten Senado a la cárcel y todo lo demás. Aquí lo único que hacen es sacar de la cárcel al criminal para que se pueda volar. Sobornan los jueces, sobornan la justicia, sobornan el derecho. Entonces estoy intercediendo mucho al Señor por mi país, porque me preocupa mi país. Y estaba leyéndome en el Antiguo Testamento, precisamente me estoy leyendo ahorita el Antiguo Testamento, y viendo cómo Dios envió castigos sobre Moab, sobre Damasco, sobre Siria, sobre todo eso, y dice por qué. Y entonces presentan todo el pecado que ellos habían cometido y cómo les vino ¿qué? El castigo sobre ellos. Entonces esa es la razón. Por eso Dios extermina ¿qué? El mal. El mal hay que exterminarlo de raíz. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento es culpable, mátelo. Por eso el Evangelio es buena nueva. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley dice, la paga del pecado es muerte. ¿Listo? Eso dice la ley. Pero luego viene Jesús y entonces vivimos bajo la gracia. ¿Y qué es lo que dice la gracia? ¿Usted pecó? Abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve la diferencia? Pero el pecado tenía que tener muerte, tenía que tener una paga. La diferencia entre el pasado y hoy es que alguien pagó por usted y por mí. Jesucristo fue a una cruz y pagó tu vida y la mía. O sea, Él pagó nuestro pecado y ahora estamos nosotros libres para poder ir hacia Dios. Pero tenemos que ir a Él, ¿en quién? En Cristo. No podemos ir de otra manera. Para ir a Dios tenemos que ir a Dios en Jesús. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si quedó claro. Y disculpe que haya cogido todo un recorrido, pero es para poder llegar a la conclusión de por qué razón. Muy bien. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Y terminamos con nos toca seguir la próxima semana porque ya el tiempo ha avanzado. Nos pasamos de tiempo. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces la pregunta es, ¿de quién testifica el Espíritu Santo? De su Padre, de Jesucristo. Del Padre. Pero el Padre, ¿de quién testifica? Del Hijo. Dice, ¿el Espíritu Santo de quién testifica? Del Hijo. Cuando Él venga, ¿hablará de quién? De mí. Miren, el personaje central de la Biblia no es el Espíritu Santo. Y algunos han malinterpretado eso. Le dan más énfasis en los cultos al Espíritu Santo que a Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Cuando Él venga, va a hablar de mí. O sea que ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Darnos a conocer a Jesús. Hablarnos a Jesús, que encontremos a Jesús, porque ¿quién pagó por nosotros? Jesús. No fue el Espíritu Santo el que murió por nosotros, murió Jesús. Entonces la tarea del Espíritu Santo es darnos a conocer a Jesús, mostrarnos el camino a Jesús, guiarnos hacia Jesús, convencernos del pecado de nuestra vida para arrepentirnos ¿en quién? En Cristo Jesús. Jesús es el personaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis comienza diciendo, la simiente de la mujer quebrantará tu cabeza. O sea, una vez que pecó el ser humano, Dios entregó la solución, la simiente de la mujer. Y en Gálatas 4:4 el apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y finaliza Apocalipsis diciendo que ante el trono está sentado el Hijo, redimiendo a todo el mundo y para que le alabemos y le glorifiquemos por siempre.
Ese es el personaje central en la palabra del Señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no, terminamos acá el estudio en esta mañana. Lo retomamos el próximo domingo, ahí donde quedamos. Vamos a orar entonces, a darle gracias al Señor por este tiempo juntos, por el estudio de la palabra. Hermano, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? Sí. Mi gran Señor, Dios de la gloria, gracias. Tenemos que darte, Señor Dios, en este momento, por toda la misericordia desplegada sobre nuestras vidas, al instruirnos en tu palabra en esta hora. Mi gran Señor, es el trabajo del glorioso Espíritu Santo, llevarnos y guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor. Ahí estás trabajando en el proceso, instruyéndonos y guiándonos a toda verdad, pues es nuestro Salvador, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Nuestro Señor Salvador es el camino, la verdad y la vida, y es la intención tuya dárnoslo a conocer. Gracias, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos entonces ahora a entrar a nuestra...